Bienvenidos, muy buenos días, 6 de la madrugada, 40 segundos. Un gusto saludarlos desde esta Bogotá soleada. Estalló el peor enfrentamiento posible de los políticos en Colombia. Lo protagonizan por un lado el presidente Gustavo Petro y por el otro lado el expresidente Álvaro Uribe, que en las últimas horas volvieron a lo más agrio de sus choques. El motivo, amenazas de cárcel, la participación, la actitud de las fuerzas militares ante los problemas de orden público en el país y eso, volver a la guerra en Colombia. Parecía haber entre ellos, entre Petro y Uribe, una especie de tregua, de pacto de no agresión personal que se rompió por las críticas a la situación de orden público, pero especialmente por el manejo de las fuerzas militares en momentos de crisis como la actual. Este deterioro de la relación entre Petro y Uribe lleva anoche al expresidente Álvaro Uribe a decirle desde Medellín a Petro que no lo amenace con cárcel, que la situación es tan crítica que podrían volver los paramilitares y que invitar a las fuerzas militares, que es lo que ha hecho Uribe, a que cumplan con su labor constitucional no puede ser interpretado ni rebelión ni sedición, que son los delitos que el presidente Petro le recuerda a Uribe, publicando artículos 2 del Código Penal, diciendo que Uribe había dicho antier en la Universidad de La Sabana, que estaba incitando a eso, a rebelión y sedición. El tema es que Uribe tiene la teoría de que las fuerzas militares están quietas, con las manos atadas, que el ELN está detrás de una idea de la Asamblea Constituyente, que el gobierno quiere forzar unas reformas dañinas para el país. Críticas que por supuesto no le han gustado, que parece increíble, pero no había hecho Álvaro Uribe, que al comienzo del gobierno Petro se habían reunido. Recuerden ustedes, tuvieron 2 reuniones. Uribe se perdió un poquito de la política en Colombia, estuvo muy desactivado de sus redes sociales y ese acuerdo, una especie de acuerdo tácito de no agresión, ha terminado en las últimas horas. Anoche en la Universidad de AFIT de Medellín, Uribe dice, recordando lo peor de sus críticas, dice que les daba urticaria y piquiñita, son las palabras que él dice, urticaria y piquiñita, cuando advertía que en Colombia venía el castrochavismo. ¿Y qué es lo que está pasando? Que cada vez se parecen más, dice Petro y Chávez o Petro y Ortega, amenazando a la oposición con cárcel. Bienvenidos, digo, me parece lo peor, porque esto puede ser la chispa de algo mucho más grande. Cierra filas el petrismo para apoyar al presidente Petro en esta pelea. Gustavo Bolívar, Roy Barreras, que era uribista, diciendo que los mensajes de Uribe son un llamado de rebelión a las fuerzas militares. Coincidencia o no con estas críticas de Uribe, el ex canciller Álvaro Leiva publicó un video diciendo que en lo pactado en los acuerdos con las FARC en La Habana, en ese acuerdo de paz, que se firmó un acuerdo que no ha ocurrido, pavimentando así una nueva teoría de por qué debe hacerse una Asamblea Nacional Constituyente, con la teoría de que es un acuerdo de paz. A propósito de este tema de la Constituyente, termina el canciller de los Estados Unidos, el secretario de Estado, respondiendo a una pregunta insistente de María Elvira Salazar, ella republicana, sobre la idea de una constituyente de Petro, y le pregunta a ella y una otra vez, ¿pero qué si Petro quiere perpetuarse en el poder? Después de decir que no es experto en la Constitución de Colombia, dice el canciller del gobierno Biden en Estados Unidos que por supuesto no estarían de acuerdo con que el gobierno se perpetuara en el poder. Ya les voy a contar de todas estas peleas que están agravando este clima de tensión política que hay en Colombia, exacerbando los ánimos de las barras. Hablando del gobierno, en segundo les voy a contar también del discurso de despedida inusual del ministro de Comercio Germán Umaña, a quien el gobierno tiene proyectado para ser nuevo embajador de Colombia en Bruselas, en reemplazo de Jorge Rojas, que viene a ser vicecanciller. En el Congreso, Umaña, un hombre decente, muy respetable de la izquierda, hace un balance de su gestión y se despide de los parlamentarios, un cambio, un enroque diplomático del gobierno que de pronto no es el último. Dicen que el nuevo ministro de Comercio podría ser el director de la DIAN, que es tan exitoso en el tema de redes, de manejo de la opinión pública, de pronto no tanto en el tema de recaudo. Hablando del gobierno, ya les voy a contar de la aparición de la Procuraduría, que comienza a decirle a los implicados
que no pueden hacer impunemente cambios en el modelo de salud y que van a tener que responder por lo menos ante la justicia disciplinaria. La procuradora se mete, anuncia investigación por el fracaso en el modelo de los maestros. El ministro de Salud sigue sin aparecer. La que apareció fue la ministra de Educación, Aurora Vergara, que le envía un mensaje a los profesores asegurando que ya están contratando y ajustando el modelo que debió entrar en vigencia el 1 de mayo. También pide un compás de espera el presidente de Fiduprevisora, que lo sigue siendo, a pesar de que en el gobierno parece ser el blanco de todos los ataques, le están echando a él la responsabilidad. Les contaré en segundos de la situación esta mañana en Soacha, ya controlado el incendio por la cadena de explosiones que se produjo ayer en la tarde en la fábrica de pólvora El Vaquero. Esta es una fábrica de juegos pirotécnicos muy reconocida a nivel internacional. La onda explosiva originó una cadena de explosiones de tal dimensión que tuvieron que atenderla bomberos de Soacha, de Bogotá, Mosquera y de San Antonio del Tequendama. Llegaron todos, trabajaron hasta esta madrugada. Un muerto, 34 heridas y casi 600 familias alcanzadas por cuenta de esta explosión, una columna de humo que sigue todavía allí al sur de Bogotá. Avanza el trámite de la reforma pensional en la Cámara, siguen aprobando, ya son 69 de 95 artículos de la iniciativa que está a punto de cantar victoria en la comisión. No tiene todavía el aval fiscal del Ministerio de Hacienda, pero siguen aprobando derechos, umbrales, cotización obligatoria hasta 3 millones de pesos, que es la mesada que concedería el Fondo del Régimen Público de Colpensiones. A partir de ese momento tendría que ser ahorro en fondos privados de pensiones. Aprobaron pensión anticipada, hijos de crianza, madres cabeza de familia, pero todavía no se sabe cuánto le costará esta cadena de derechos al gobierno. El Ministerio de Hacienda no emite todavía ese respaldo fiscal. Quedan por aprobar las reglas de administración de los ahorros del sistema, los subsidios para adultos mayores y quién va a manejar la plata cuando se produzca ese billonario traslado desde los fondos privados de pensiones. Son las 6 de la mañana, 7 minutos. Es un gusto saludarlos. Hoy es el Día Internacional del Fútbol Femenino. Le seguiremos hablando, por supuesto, de Omar Geles, del conmovedor homenaje que hubo anoche en el que termina participando su mamá, que se enteró a última hora de la muerte. No se la querían decir, es una señora muy entrada en años y termina ayer en la misma tarima donde ganó en el 89 el título de Rey de Reyes, termina viendo anoche un homenaje con Ana del Castillo, con Silvestre Dangond, con los grandes del vallenato, despidiendo a Omar Geles. Les contaré en segundos de la balacera anoche en una clínica de Cali, en donde se metió un sicario a rematar a un hombre que estaban atendiendo en la sección de urgencias. Bienvenidos, es un gusto saludarlos. Hay una mañana muy soleada en Bogotá. Aquí están las noticias en el resumen que preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. Cuidado, que todos los días se van pareciendo más. ¿Cómo les daba de urticaria y de piquiñita cuando los criticamos por castrochavistas? ¿Y cómo se van pareciendo con esas amenazas de llevar a la cárcel a la oposición, como lo ha hecho Chávez o como lo ha hecho Ortega? Se acabó la tregua entre el expresidente Álvaro Uribe y el presidente de la República, Gustavo Petro. El exmandatario negó estar promoviendo un golpe de Estado contra el gobierno. Y nos amenazan con cárcel, como hoy amenazó. Ninguna amenaza nos puede callar. En el caso mío, ¿cuánto me han amenazado con cárcel? Y ya lo lograron, y veo que lo logran por diferentes medios, pero nosotros no podemos renunciar al deber de buscar, de acuerdo con la Constitución, un país seguro. El expresidente Álvaro Uribe también acusó al gobierno de impedir que las fuerzas militares y de policía cumplan con su deber de defender al pueblo frente al accionar de los grupos al margen de la ley. ¿Puede el gobierno impedir que la fuerza pública cumpla con el deber constitucional de proteger a los ciudadanos? No puede. Uribe también cuestionó las reformas sociales del gobierno y los constantes llamados del presidente Petro a la movilización. Y entonces quiere forzar unas reformas dañinas para el país, con congresistas sobornados, y al mismo tiempo amenazar al país que si no se aprueban vuelven los estallidos sociales, promoviéndolos ya no desde la oposición, promoviéndolos desde el gobierno. Eso llevó al presidente Gustavo Petro a responder a través de su cuenta de X, indicando que el expresidente Uribe debería aprender a hablar de paz. Lo está invitando a hacerlo. Dice que Colombia lleva 2 siglos de guerras civiles y es bueno que sus dirigentes lleven al país hacia la ausencia de la guerra, hacia la paz total. Dios mío, el personal que trabaja allá.
explotó el Vaquero, la polvorería en Soacha, impresionante. Explotó la polvorería otra vez. Se produjo una explosión en Pirotécnicos El Vaquero, una polvorería ubicada en Soacha, en el sur de Bogotá. La explosión dejó una persona muerta y 34 más heridas. Habla el alcalde de Soacha, Julián Sánchez. Desde las 4:20 de la tarde activamos nuestro sistema de emergencia luego de la explosión ocurrida. A la hora, 200 organismos y cuerpos de socorro atendiendo la emergencia, 150 operarios que fueron evacuados. La coordinadora médica de la Clínica San Luis, Argelis Lulo. Tenemos un total de 17 pacientes, de los cuales 2 son heridos de gravedad. Uno actualmente se encuentra en el área de cirugía y la otra actualmente se encuentra en remisión para unidad de quemados y cirugía plástica, que en el momento no tenemos. El capitán Álvaro Farfán de los bomberos en Cundinamarca. Una vez pues hagamos todo ya el barrido de la zona, podremos ya determinar si tenemos más víctimas fatales o otras personas lesionadas. Carlos Carvajal, representante de la familia Carvajal, dueños de la polvorería El Vaquero, también entregó su hipótesis de lo que al parecer causó esta explosión. Un área que es donde se morterea la pólvora, lo que me dicen es que como estaba haciendo tanto sol, se prendió esta zona y al encenderse esto con chispa, esas chispas alcanzaron a entrar a 2 contenedores que estaban llenos de volador y que fue lo que generó la gran explosión. El corazón de la reforma pensional ya pasó el tercer debate. Colombia tendrá un esquema pensional de pilares en el cual los colombianos que ganen 3 millones de pesos o menos se van a quedar en Colpensiones y solo quienes ganen más de 3 millones van a poder pasar una parte de sus ahorros a los fondos privados. La ministra del Trabajo, Lorena Ramírez, sugiere que aún tienen la calculadora en la mano. Ahora tendremos una nueva valoración sobre la base de los nuevos elementos que se han incluido. Hay artículos nuevos y desde luego hay algunas inclusiones que todavía tenemos que modelar y tenemos que mirar lo que significan en su impacto fiscal. Tras conocerse esta noticia, habló el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. Aquí, tanto en el Senado como en esta comisión, la oposición anda diciendo que el gobierno se va a llevar la plata de los ahorradores. Nada más mentiroso que eso. Para el representante del Centro Democrático, Andrés Forero, esto no quiere decir que vaya a pasar lo mismo con las otras reformas sociales. No, yo no creo que esto sea una mayoría, una aplanadora que pueda aplicarse a otros proyectos necesariamente. En el caso de la reforma laboral hay una resistencia muy grande de muchas de las personas que hoy están acompañando este proyecto de reforma pensional a la aprobación del denominado capítulo de derechos colectivos. El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, dejó plantados a los congresistas de la Comisión Primera, quienes lo citaron a debate de control político frente al caos del nuevo modelo de salud del magisterio. El senador David Luna suspendió el debate hasta tanto cuente con la presencia del ministro. Y este debate, en ese ejercicio, no lo adelantaré sino hasta que haya quórum decisorio, hasta que el orden del día esté aprobado y hasta que esté el ministro de Salud, la señora ministra de Educación, el señor gerente de la fiduprevisora. No obstante, la ministra de Educación, Aurora Vergara, asegura que el modelo está funcionando para el magisterio. En este momento estamos estableciendo concertaciones para cumplir el nuevo modelo de salud de los maestros y las maestras. Nuestra preocupación en este momento es garantizar que este modelo funcione bien. Pasadas las 7 de la noche, 2 hombres armados llegaron hasta la clínica Versalles, ubicada en el norte de Cali. Uno de los delincuentes ingresó al servicio de urgencias y asesinó allí a un hombre que recién había llegado con heridas de un primer atentado. Los 2 agresores escaparon en una motocicleta, según lo confirmó el coronel Rubén Gaitán, comandante operativo de la Policía Metropolitana de Cali. De forma automática se activa un plan candado por toda la ciudad con el ánimo de dar captura a estos sujetos. De igual manera se destaca un personal de investigación criminal y inteligencia. Nuevo cambio en el gabinete del presidente Gustavo Petro. Se va el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Germán Umaña, quien va a pasar a ser el nuevo embajador en Bruselas ante la Unión Europea. A su cargo llegaría el director de la DIAN, Luis Carlos Reyes. Así se despidió el ministro Umaña en el Congreso de la República. Quiero desearles unos éxitos maravillosos y quiero enviarles un abrazo fraterno de un colombiano, de un profesor que solo ha estado en este Congreso tratando de desarrollar lo que he pensado siempre, lo que hemos pensado siempre, lo que ha sido el ejemplo de defensa de los derechos humanos. Desde la 1 de la tarde aproximadamente empezaron los enfrentamientos entre la fuerza pública y un grupo de encapuchados en la calle 72 con carrera 11, frente a la Universidad Pedagógica, cuando encapuchados bloquearon la movilidad en el área, lo que llevó a la intervención de la policía. Durante el enfrentamiento, un autobús azul del SITP fue atacado con palos y piedras por los encapuchados. La policía logró recuperar el autobús después de varios minutos. En la Plaza Alfonso López de Valledupar se llevó a cabo la despedida al cantautor y compositor Omar Geles. Al sitio llegaron artistas de gran envergadura como lo fue Silvestre Dangond, a quien acogió, vio crecer y apadrinó en el vallenato.
Yo quiero decirte, mi negro, que este fue el viaje más largo de mi vida aquí a Valledupar. Me levanté muy temprano, con ganas de venir a verte. El canciller Luis Gilberto Murillo anunció que Colombia abrirá próximamente una embajada en Palestina. Instalemos la embajada de Colombia en Ramala, la representación de Colombia en Ramala. Ese es el próximo paso que vamos a dar. Anthony Blinken finalmente respondió cómo reaccionaría Estados Unidos si a través de una constituyente el presidente Gustavo Petro buscaba perpetuarse en el poder al estilo de Hugo Chávez. Presumably that would be something we would object to, but again, I don't want to get into a hypothetical because I just don't know the Presumiblemente eso sería algo a lo que nos opondríamos, pero nuevamente no quiero entrar en hipotéticos, aseguró Blinken, quien además dejó claro que el gobierno Petro fue clave para tomar la decisión de retirar a Cuba de la lista de países que no cooperan en la lucha contra el terrorismo. En México, 9 muertos y al menos 60 heridos dejó el colapso de una tarima en un evento del candidato a la presidencia Jorge Álvarez en Monterrey, en el estado de Nuevo León. En la cuarta fecha de los cuadrangulares finales del fútbol colombiano por el Grupo A, Bucaramanga igualó sin goles con Millonarios en la capital santanderiana, mientras que Pereira empató 0-0 con Junior de Barranquilla en casa, resultados que dejan a Pereira como líder con 7 puntos, escoltado por Bucaramanga y Junior con 5 y de último Millonarios que se encuentra con 4 unidades. Hoy continuará la fecha con los partidos correspondientes al Grupo B entre Deportes Tolima y La Equidad y con el duelo entre Independiente Santa Fe y Once Caldas. Estás escuchando Blue Radio.